Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. De verdad que los extraño mucho y yo creo que es recíproco, ¿no? Nos extrañamos todos, extrañamos estar reunidos, extrañamos estar juntos, pero pues por las condiciones en las que se encuentra nuestra ciudad en específico necesitamos ser un poco más prudentes y creo que no solo prudentes sino ejemplares. Yo confío, ¿verdad?, en que estamos siendo cuidadosos en lo que hacemos. Ya sabemos, se nos ha dicho hasta el cansancio lo que tenemos que hacer. Yo espero que lo sigamos haciendo para cuidarnos, pero también tenemos que ser ejemplares como cristianos, ¿de acuerdo? Y vamos a continuar así unos domingos más y esperamos que ya a mediados de febrero pues podamos estar ya una vez más reunidos como solíamos hacerlo. Hoy vamos a reflexionar acerca de una de las disciplinas espirituales, no quiero decir más importantes, pero creo yo más necesarias y tristemente menos practicadas a veces por las iglesias, sobre todo las iglesias bautistas. Fíjense que hace calorcito, mis hermanos, así que voy a agarrar mi Kleenex porque estoy sudando. Una de las disciplinas más olvidadas, aunque en teoría la conocemos, aunque en teoría sabemos todo lo bueno que puede aportar a nuestra vida espiritual, es una de las disciplinas más abandonadas. Pero a la vez también es una de las disciplinas espirituales, pienso yo, peor entendidas por parte del cristianismo en general. Se confunde esta disciplina con un acto a veces cuasi mágico, a través del cual nosotros podemos influir en Dios en el sentido no de tocar su corazón, sino más bien de casi obligarlo a que haga algo. Es decir, este pensamiento que a veces resulta de suponer que si nosotros hacemos las cosas, ¿no?, que aparentemente hemos leído en la Biblia, Dios está obligado a responder porque esa es su naturaleza. Hay que tener mucho cuidado con esta forma de entender a Dios, ¿sí? Y sobre todo en este tipo de situaciones, cuando pensamos que por observar determinada práctica podemos forzar a Dios a que haga algo, que en realidad Él lo hace por amor, no porque nosotros podamos obligarlo. Pero bueno, ¿de qué disciplina espiritual estamos hablando? Estamos hablando acerca del ayuno. El ayuno, ¿en qué consiste el ayuno? Miren, en términos muy básicos, ayunar es abstenerse de alimento durante algún periodo de tiempo para, pues, tomar esos tiempos, esos momentos o ese periodo de tiempo para acercarnos un poco más a Dios. Básicamente eso es ayuno. De una manera técnica, simple y sencillamente es abstenernos de alimento. Pero obviamente en la vida espiritual el ayuno tiene que ver con algo más que simplemente privarme de alimento y tiene un objetivo y un propósito específico. Y ahorita vamos a ver un poco acerca del ayuno. Ahora, como les decía, el ayuno a veces en teoría lo sabemos, espero, ¿verdad? Pero en la práctica a veces dista mucho. Es decir, ayunamos cada que nos acordamos. Yo no sé, el año pasado, por ejemplo, cuántas veces ayunamos el año pasado. Y en ese sentido es una disciplina bastante olvidada, creo que por nuestra congregación y otras más. Las iglesias bautistas no insisten tanto, aunque algunas fundamentalistas sí lo hacen, pero no tanto en el ayuno, y deberíamos promover un poco más el ayuno. Por otro lado, también está el otro extremo, ¿no? La gente que piensa que ayunar es lastimar su cuerpo, que con el ayuno pues ya amarraste, ¿no?, a Dios y ahora le va a hacer lo que tú digas. Hay que tener mucho cuidado con esa perspectiva porque es una perspectiva un tanto idolátrica, ¿sí? A veces no necesitamos tener una imagen allí de madera, de yeso o de metal para ser idólatras. A veces con las imágenes mentales, las ideas que tenemos de Dios, y cuando lo tratamos como si él fuera un ídolo, estamos cayendo también en idolatría. Así que hoy vamos a hablar acerca del ayuno. Ahora, en la palabra de Dios aparecen determinadas, o podemos decir 4 formas de ayunar en cuanto al ayuno en sí. Una, por ejemplo, es el ayuno absoluto o ayuno completo. ¿En qué consiste el ayuno absoluto? En no comer ni beber nada. ¿Sí? No comer ni beber nada. Eso lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Esther. Voy a leer Esther capítulo 4, versículo 16. Dice: Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante 3 días. No coman ni beban, ni de día y de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey
por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca, dice Esther. Entonces le pide al pueblo respaldo, y en este caso específico se trata de un ayuno absoluto. Nada de alimento, nada de agua, de bebida. 3 días. Obviamente es un ayuno muy desafiante, sobre todo por la falta de líquido, ¿no? Recordemos esta famosa regla de 3, ¿verdad? Podemos aguantar hasta 3 días sin, dicen 3 semanas sin alimento, 3 días sin bebida, 3 minutos sin respirar. Es una regla de la sobrevivencia, ¿verdad? Entonces era un ayuno muy difícil, pero es un ayuno que puede ser realizado, no necesariamente 3 días como parece aquí, no es una regla, pero este es el ayuno absoluto. Tenemos también el ayuno que sería un ayuno parcial, podemos llamarle de esa manera, o un ayuno con agua, ¿sí? Donde sí se toma agua. Ese tipo de ayuno es el que quizás practicó Jesús cuando estuvo en el desierto, 40 días, 40 noches. El texto no dice exactamente, pero dice de la siguiente manera: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si se dan cuenta, solo se habla acerca de la comida, no se habla acerca de la bebida, y dice que tuvo hambre, no se menciona que tuviera sed. Eso por un lado. Y por el otro, recordemos que Jesús se hizo hombre y sufrió todas las carencias, en el sentido de que sentimos también los seres humanos, es decir, tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo dolor, seguramente tuvo sed, también en la cruz lo manifestó. Y obviamente 40 días sin tomar nada, físicamente, fisiológicamente es imposible. ¿Okay? Entonces se cree, los biblistas creen que Jesús aquí sí, realmente tomó agua, en algún lugar estaba tomando agua, pero no estaba tomando alimento, que sería el ayuno, pues con agua, hidratándose. Habría un ayuno que sería ahora sí un ayuno parcial, un ayuno de determinados alimentos, y ese por ejemplo lo encontramos allí en Daniel. Leo lo que dice Daniel 10 del 2 al 3. En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. Tenemos a este Daniel, ¿verdad?, que se abstiene de algo parcial, ¿sí? Algo parcial. ¿De qué? Dice ni carne ni vino, ¿verdad? Es lo que hace Daniel, y podemos nosotros pues entender que lo demás sí lo comía. Recordemos también que al principio del libro de Daniel pasa algo similar, donde él se abstiene de comer carne y vino, que eran los elementos que se ofrecían a los dioses, y solo él con sus amigos deciden comer verduras, ¿no? Y al final quedan más sanos. Obviamente no es una invitación, ¿verdad?, a que te vuelvas vegetariano, aunque sería bueno, no es malo, al contrario, es bastante saludable. Sino más bien es una muestra del compromiso con la pureza, no mezclarse con prácticas idolátricas. Ese es el sentido del ayuno cuando aparece allí en Daniel, al principio del libro de Daniel. Y en este caso específico, ¿sí? Daniel decide ponerse en oración, ¿sí?, buscando al Señor, como si estuviera de luto, y se abstiene de carne y de vino. Entonces ese podría ser otro tipo de ayuno que se podría hacer, ¿verdad? Es decir, durante una semana, ¿por qué no?, me voy a abstener de comer carne, ¿sí?, de comer alimentos procesados, por ejemplo. Podría ser una buena manera de ayunar, ¿no? Y que sería un compromiso, nada de Coca-Cola, nada de pan, de paquete de bolsa, ¿sí?, de sabritones y de nada procesado. Nos haría bien también, sería una buena disciplina, y yo creo que le ayudaría mucho al cuerpo, ¿no? Pero también una buena disciplina para con Dios. Recordemos que el ayuno no tiene como fin primero ni bajar de peso, ni purificar el organismo, que nos ayuda a bajar de peso, nos ayuda a purificar el organismo, pero no ese es el propósito principal. El propósito principal es tener esta comunión única con Dios, que se establece en medio de esta práctica, en medio de esta disciplina espiritual. Y por último, la cuarta manera en cómo se puede ayunar, pues es un ayuno de abstención, podemos decirle de esa manera, que no necesariamente de una forma técnica se le puede considerar ayuno tal cual, pero que podríamos nosotros considerarlo tal cual. O sea, si no somos rígidos, podríamos llamarle que también es un ayuno. Pero en este caso es de una práctica, más que de un alimento, tiene que ver con alguna práctica. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios 7:5, el apóstol Pablo
¿sí? Dice, no se niegue el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. ¿De qué está hablando el apóstol San Pablo aquí? De las relaciones sexuales entre esposos. ¿Sí? Dice, pues, que no se deben negar el uno al otro, es decir, si hay un deseo, hay un anhelo, ¿sí?, de compartir la sexualidad entre el matrimonio, pues dice, pues tengan relaciones sexuales, para eso es el matrimonio y está bien, ¿sí? Pero dice, pueden también, si están de acuerdo, por consenso, abstenerse de relaciones sexuales durante un tiempo para ocuparse en la oración, ¿sí? Entonces es abstenerse de algo que no necesariamente sea malo, pero algo que yo puedo aprovechar ese tiempo precisamente para estar en comunión con Dios, y es un tipo de ofrenda. Señor Dios, me voy a abstener de determinada práctica, determinado hábito, ¿sí?, determinado gusto, y quiero buscarte a ti. Y quizás este tipo de ayuno deberíamos practicarlo todavía mucho más seguido, ¿sí?, de tanto en tanto. ¿De qué cosas podríamos abstenernos? Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Los matrimonios pueden hacerlo. Pero podríamos también, por ejemplo, ¿por qué no un ayuno de televisión? ¿No? ¿Sabes qué? Durante todo el día no voy a ver televisión. Y en lugar de las 2-3 horas que me tardo viendo las series, ¿no? O el maratón de la serie de Netflix, o no lo sé, o las telenovelas, ¿no?, los partidos de fútbol, ese tiempo lo voy a utilizar para leer la palabra de Dios. Ese tiempo lo voy a utilizar para alabar a Dios, para meditar, para hacer algunos proyectos para el ministerio, no lo sé, para orar por otras personas. Ahorita no podremos decir para visitar, no es conveniente visitar, pero podría ser, ¿no?, para visitar ahí desde lejos a otros hermanos. Voy a apartar ese tiempo que antes le apartaba a la serie de televisión, lo voy a apartar para estar en comunión con Dios o servir a Dios, ¿no? ¿Por qué no un ayuno de celular? Qué difícil suena, ¿no? La verdad, si lo pensamos bien, suena bien difícil. Y más tendríamos que hacer a todos los contactos, ¿saben qué? Este día no me busques porque no voy a tener el celular, va a estar apagado hasta el día de mañana. Sería interesante empezar a practicar ayunos de celular y darnos cuenta que podemos vivir sin el celular, ¿verdad? Que pues, Dios nos ha hecho lo suficientemente fuertes como para no necesitar del aparato cada 3 minutos. ¿Okay? Entonces tenemos estos 4 tipos de ayuno que aparecen en la palabra de Dios. El ayuno total, un ayuno con agua, un ayuno parcial, y podríamos llamarle un ayuno de restricción hacia algo, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de ayuno. Ahora, ¿cuánto tiempo ayunar? La verdad es que la palabra de Dios no enseña necesariamente cuánto es el tiempo. Jesús, por supuesto, ayunó 40 días, 40 noches, ¿no? Es un ayuno muy, muy prolongado. Lo mismo hace Moisés cuando se presenta delante de Dios en el Sinaí, otros 40 días, 40 noches, pero este número 40 es un número representativo. Recordemos que, no siendo que no haya sido así, seguramente fueron 40 días literales, ¿no? Pero tiene que ver mucho con este periodo de prueba y tiene que ver con el desafío que viene más adelante, este compromiso con Dios. Y básicamente lo que está haciendo Jesús es lo mismo que hace Moisés. Moisés se va a encontrar con Dios en el Sinaí para recibir la ley y a partir de ahí establecer este pacto. Jesús en el desierto también tiene que estar 40 días, ser tentado, ¿verdad?, por Satanás, pero estos 40 días son lo que lo están preparando para el ministerio y el establecimiento del nuevo pacto que viene a través de él. Entonces hay que entender esto en términos teológicos, ¿verdad? Y así puede haber ayunos de 3 días, por ejemplo, en el caso de Esther, pero en realidad no tenemos nosotros un tiempo fijo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. No tenemos un tiempo fijo de ayuno, no tiene que ser necesariamente de 24 horas o de 3 días o de 12 horas, no hay, finalmente es lo que nosotros establecemos como pacto delante de Dios. Pero obviamente implica abstenerse. Si acostumbramos comer 3 veces al día, pues es abstenerse al menos de un alimento del día, ¿verdad? Porque alguien dice, bueno, voy a hacer un ayuno de 4 horas, ¿no? No lo sé, de las 10 de la mañana a las 2, pues ese no es ayuno, ¿verdad? Ese es el tiempo entre el almuerzo y la comida, eso no es ayuno, ¿no? O tampoco el ayuno que digo, bueno, pues voy a ayunar de 10 de la noche a 6 de la mañana, pues esa es la hora que duermes, ¿no? Eso no es ayuno, ¿sí? Sino abstenernos realmente de consumir alimento. El tiempo, pues bueno, cada quien lo determina, ¿sí? Se aconseja que para empezar sea un ayuno de 12 horas,
¿sí? Más adelante un ayuno de 24 horas, o sea, pero no hay quienes, por ejemplo, dicen, no, pues yo voy a ayunar desde la mañana hasta las 6 de la tarde durante toda una semana, y a partir de las 6 yo ya puedo comer, ¿sí? O a las 3 de la tarde yo ya puedo comer, y va a ser durante toda la semana. Es más, según siendo durante 40 días me voy a abstener el desayuno, ¿sí? Y solo después de las 3 de la tarde, 4, no lo sé, cada quien lo determina, ¿verdad? Pero es importante establecer fijo cuando nosotros queremos ayunar cuánto tiempo va a ser nuestro ayuno, y entonces cumplir con eso, ¿sí? Tenemos que cumplir, es un compromiso con Dios, y no se trata tampoco, ¿verdad?, de decir, bueno, pues voy a ayunar y para no pensar en comer, pues me voy a poner a ver la televisión, me voy a ver unas películas, me voy a ir a jugar. No se trata de eso, al contrario, se trata de poner en paz nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra necesidad, y buscar a Dios también en esos tiempos. Entonces, esto tiene que ver con respecto a qué es el ayuno y cómo se realiza el ayuno. Pero debemos entender algo, ¿sí? Debemos entender también las razones por las cuales se ayuna. Y son variadas las razones que aparecen en la Biblia. Es decir, cuando los personajes bíblicos ayunan, ¿sí? Por ejemplo, ya les acabo de decir, Moisés, cuando se va a encontrar con Dios en el Sinaí y recibir las tablas de la ley, ayuna. Y lo mismo Jesús, ¿sí? Cuando va a comenzar su ministerio, él ayuna. Así que tal parece que en los momentos en los que nosotros tenemos que tomar una decisión con nuestra vocación, con nuestro ministerio, de nuestro servir a Dios, necesitamos también tomar un tiempo para ayunar. Por supuesto, el ayuno también es un momento de arrepentimiento. Recordemos cuando Jonás va a Nínive y empieza a predicar el arrepentimiento, y el rey de Nínive manda que todos ayunen, hombres, mujeres, niños, hasta los animales ayunan como un gesto de arrepentimiento. Así que el ayuno también se puede utilizar, ¿no?, en esos momentos en los que nosotros queremos un cambio en nuestra vida, un compromiso, un arrepentimiento. Recordemos que el arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento no es, me siento mal. No, arrepentimiento es tomar la decisión de hacer un cambio, un giro en nuestra vida. Y podemos nosotros ayunar cuando estamos tomando esta decisión. En 2 de Crónicas, capítulo 20, por ejemplo, Josafat llama a un ayuno. Dice, entonces se tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. ¿Cuándo sucede esto? Cuando Josafat ve que viene un ejército enorme, mucho más grande que él, y sabe que en sus propias fuerzas no va a poder lograrlo. Entonces Josafat ayuna y al final Dios le da la victoria. Entonces, cuando estamos en medio de una necesidad de auxilio, a una necesidad muy acuciante, un desafío, ¿sí?, o aún un peligro, nosotros podemos ayunar buscando el favor de Dios, ¿no? Cuando necesitamos también interceder por alguien, ¿sí?, estamos apoyando en oración la necesidad de alguien, podemos ayunar. Es lo que hizo precisamente, lo que pide que haga Esther, que haga Mardoqueo y el resto del pueblo, que ayunen por ella para que la apoye y para que ella pueda presentarse delante del rey y salir viva, ¿no? En Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23, por ejemplo, cuando van a enviar a Pablo precisamente como misionero, también se habla que oraron y ayunaron. La iglesia ayunó precisamente para este envío. Entonces necesitamos también, cada vez que vamos a trabajar en un ministerio, cada vez que vamos a imponer manos o darle la responsabilidad a alguien del ministerio, necesitamos ayunar. Es una buena práctica hacerlo. Entonces tenemos diferentes motivos por los cuales nosotros podemos ayunar. Pero más allá, una vez más, de las formas, los tiempos y los motivos, debemos entender que el ayuno aporta mucho a nuestra vida espiritual. En primer lugar, el ayuno nos acerca a Dios, y eso es valioso. Dice el Salmo 40:17, y a mí, pobre y necesitado, quiere el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te tardes, Dios mío. El ayuno nos hace próximos, nos aproxima a Dios en primer lugar. Cuando nosotros ayunamos, prácticamente le estamos diciendo al Señor, mira, Dios, soy una persona como cualquier otra, con necesidades. El ayuno, eso es lo maravilloso. El ayuno lo que hace es que nos baja de la soberbia y la vanidad que a veces tenemos, de que pensamos que podemos comernos el mundo y de que ya tenemos garantizado todo. Cuando empezamos a sentir el hambre, nos damos cuenta que somos igual de pequeños que cualquier otra persona y que necesitamos de Dios. Así que el ayuno
pone en nosotros un sentido de humildad. Y recordemos que Dios se agrada de los humildes, está cerca de aquellos que se humillan. Así que el ayuno nos permite tener una relación muy estrecha con Dios. Una relación diferente a la que podemos obtener cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando alabamos, cuando servimos. Cada una de estas disciplinas espirituales nos conduce a Dios a través de otro camino. Sí es el mismo Dios, pero el camino es diferente. Creo que cuando nosotros salimos a algún lugar que nos gusta de vacaciones, de pronto, y si está la opción de decir, bueno, vamos a ir por este primer camino porque me gusta el trayecto. Bueno, este es más largo, pero es más bonito, es entre el bosque y vamos por este lugar. O no, vamos por este otro, ¿sí? Y vamos exactamente al mismo lugar, pero queremos disfrutar el camino. Eso pasa también con las disciplinas espirituales. El ayuno nos conduce a Dios, pero a través de un camino único, que no es el mismo que el camino de la oración, del estudio de la palabra, de la alabanza o del servicio. Cada una de las disciplinas espirituales tiene su propia ruta y se disfruta también la propia ruta. Pero no solo nos hace próximos a Dios, sino que el ayuno nos hace próximos a las otras personas. Nos hace ver la necesidad de otros. Nos hace ver la necesidad de otros. Isaías 58:7. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Nos hace ver la necesidad que hay en otras personas. Nos hace ver la necesidad que hay en otras personas. Y nos hace próximos porque nos hace conscientes de que hay otras personas que no son tan bendecidas, en el sentido de que quizás no tienen 3 alimentos al día y nosotros sí. Y debemos dar gracias a Dios por eso, y debemos ser solidarios con aquellos que están pasando por necesidad. Así que el ayuno nos hace próximos a Dios, pero nos hace próximos también a las personas que necesitan. El ayuno, por supuesto, nos hace ser sinceros con Dios. Mateo capítulo 6, 16 y 17 dice así: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que mudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmete la cabeza y lávate la cara, para que no, 18 también, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Cuando ayunamos somos sinceros delante de Dios, somos honestos delante de Dios. Jesús nos manda a hacer eso, Jesús nos manda a no andar pregonando y poner cara de triste, ¿no? Estoy ayunando y quejándome, ¿no? Publicando en el Facebook, ay, cuánta hambre tengo, y una cara llorando porque llevo 3 horas sin comer. No, o sea, eso no le agrada a Jesús. Por supuesto, si podemos motivar a otros, sí, pero no se trata de ser fanfarrones y andar presumiendo mi piedad. No se trata de eso. Tiene que ser algo entre nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Y sí, es válido cuando hacemos una cadena de ayuno, anotarse, pues me toca a mí tal día, pero hasta aquí nada más. O sea, no se trata de ser alaraca por lo que estamos haciendo del ayuno. Pero recordemos algo, se trata de una relación muy personal con Dios. Porque miren, podemos decirle a las personas, uy, sí voy a ayunar y aquí en lo secreto comer una torta, pero sabemos que con Dios no funciona. Eso es algo íntimo entre Él y nosotros. Y el ayuno nos ayuda a eso, nos ayuda a dejar de simular, nos ayuda a, así, uno a uno con Dios, decirle, mira Dios, tengo hambre, pero te alabo porque tú sostienes mis necesidades. Es estar en esta dependencia absoluta de Dios con toda sinceridad y con toda humildad. Por supuesto, el ayuno nos hace conscientes de los bendecidos que somos. ¿Sí? Mateo 6:26, fíjense, las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? El ayuno nos quita toda arrogancia. Porque una vez más lo digo, el ayuno nos ayuda a darnos cuenta que también tenemos hambre como cualquier otra persona. Y miren qué bendición, porque a lo mejor una vez que termina el ayuno abres el refrigerador y tienes que comer. Hay gente que no tiene
esa bendición. Pero el ayuno nos debe hacer conscientes de nuestra dependencia de Dios, y eso es bueno. Cuando nosotros ayunamos, sabemos que dependemos de Dios y somos más agradecidos por el alimento que tenemos, por esas lentejas, por esos frijolitos, por esas habas, por esa tortilla, ¿sí? Por ese pedacito de queso que quedó. Señor, gracias. Gracias, porque no necesito comer faisán, no necesito comer caviar, ¿verdad? No necesito champán. Con un vaso de agua, con unas tortillitas bien ricas, sé que tú me amas y que estás conmigo. El ayuno nos hace conscientes del favor y la bendición de Dios que tenemos cada día. Y por supuesto, el ayuno nos ayuda a buscar la justicia de Dios. En Isaías capítulo 58, este capítulo donde se hizo la lectura, nos ayuda a entender algo, a que no puedo yo desligar mi relación vertical de Dios con mi relación horizontal. No puedo decir que yo estoy bien con Dios si estoy abusando y estoy dañando a los que están a mi alrededor. No puedo decir, Señor, a ti te amo, y aquí a los que están abajo los golpeo, los vejo, no me importan, los lastimo, no tengo compasión, no tengo misericordia, no me interesa a nadie, solo me intereso yo y Dios. Eso es falso. Eso es falso. Esa es una espiritualidad hueca, vacía, religiosa, hipócrita, farisea. La verdadera espiritualidad siempre se va en esas dos dimensiones. Los primeros dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar a tu prójimo, y van juntos. Cuando a Jesús le preguntan por el primero, Jesús no se queda con el primero, se va al segundo. Dice, de estos dos dependen la ley y los profetas, siempre los dos. Así que el ayuno nos debe enseñar eso. El ayuno nos debe enseñar que sí, si bien es cierto, es algo con Dios, personal e íntimo con Dios, no puedo dejar de ver la necesidad que hay a mi alrededor. Así que la invitación, mi hermano y mi hermana, es que empecemos a ayunar. Tú decides. Ya acabamos de ver algunas maneras de ayunar. Puede serlo de 12 horas, 24 horas, bueno, quizás durante toda la semana, en determinado periodo de tiempo. Quizás es abstenerte de algo. Tú dices, no, en esta ocasión yo no voy a estar navegando en internet, me voy a zafar de eso, ¿sí? Porque voy a enfocarme más a Dios. Tienes ya las herramientas, mi hermano, mi hermana. Solo falta que tú te decidas y empieces a ayunar, y veamos cómo Dios responde en nuestras vidas y en nuestras circunstancias de una manera maravillosa. Te invito a que ayunes, mi hermano. Hagámoslo. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor, ahí en tu casa, y vamos a hacer una oración. Mi Dios, aquí estamos, Padre, agradeciéndote porque tú nos has dado los canales adecuados, los canales perfectos para tener una relación íntima contigo, Señor. Y hoy te damos gracias por el ayuno que tú nos has dado. Padre, te pido que pongas en nuestro corazón el comenzar a ayunar de una manera disciplinada. Dios, tú lo pondrás, Señor. Yo no sé si una vez al mes, no sé si una vez a la semana, Señor, pero que seamos hombres y mujeres de ayuno. Que te busquemos de corazón, Señor, reconociendo nuestra necesidad. Que seamos capaces, Padre bendito, de negarnos a aquellas necesidades acuciantes como el alimento, o que seamos capaces de negarnos a estas necesidades inventadas, Señor, por nuestra sociedad, como la internet o el celular, Dios, y que podamos enfocarnos en ti, Señor. Ayúdanos a tener ese dominio propio, esa templanza, ese compromiso contigo, mi Padre. Ayúdanos, Padre, a estar en comunión contigo y a ser una iglesia que ayuna. En tus manos estamos, Dios. Muévenos, sedúcenos, convócanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.